parte del panel Inti Raymi 2015, Reflexiones para fortalecer nuestra fiesta ancestral. Les damos la bienvenida a nuestros panelistas y, por supuesto, a todos ustedes que nos miran desde sus hogares. En la primera parte de este panel, el señor José Quimbo, el señor Luis Maldonado y el señor Juan Carlos Lema nos contaron y explicaron claramente qué es el Inti Raymi y cuáles son sus formas ancestrales de vivirlo y practicarlo de generación en generación. En este segundo capítulo, nuestros panelistas nos explicarán en qué consisten las propuestas de ordenanzas y declaratorias sobre el Inti Raymi, tanto en Otavalo desde la alcaldía como a nivel provincial desde la Dirección de Turismo de la Prefectura de Imbabura. Trataremos de establecer la pertinencia de estas declaratorias. Las analizaremos desde los derechos culturales y colectivos a fin de conocer los impactos tanto positivos como negativos de estas iniciativas. Muchas gracias por acompañarnos. Señor Quimbo, hemos tenido acceso al borrador de las ordenanzas y declaratorias para el Inti Raymi desde el GAT provincial de Imbabura y el municipal. Por favor, ¿nos podría explicar en qué consisten estas iniciativas y por qué se les ha propuesto? Primeramente partamos de que son propuestas, son proyectos de ordenanza. Y el ánimo de esas propuestas desde las instituciones públicas pertinentes, en el caso del gobierno provincial, de la información que yo tengo, es que se quiere declarar a los Raymis de la provincia de Imbabura, hacer méritos para que sean declarados como patrimonio cultural de la nación, patrimonio intangible, obviamente. Y con respecto al proyecto de ordenanza de las fiestas y festividades, que de paso quiero decir de que ya tenemos observación de parte de la Contraloría, no se puede disponer de fondos públicos cuando se trata de organizar fiestas. Tenemos que darle otra connotación, otra razón social, y justo en estos días estamos trabajando en ese sentido con la ordenanza de las celebraciones del Día Amor. Con respecto a la propuesta de ordenanza del gobierno municipal de Otavalo, más bien tiende a prácticamente tener un cronograma de actividades que en la ordenanza está como ofrecer un producto turístico. El punto es, si estos Raymis, por ejemplo, como estamos hablando en este momento del Inti Raymi, es pertinente encerrarle una ordenanza, se lo puede concebir desde un punto de vista de un producto turístico. Son las reflexiones que debemos hacerlos. Muchas gracias, señor Quimbo. Juan Carlos, por favor, ¿podrías explicarnos de qué manera los pueblos originarios que celebran el Inti Raymi hasta ahora se beneficiarían de estas ordenanzas? Me parece a mí, en realidad, un poco... creo que hace falta un gran espacio de reflexión, sobre todo para iniciativas como estas puedan considerar la realidad de las celebraciones que viven los pueblos indígenas, sobre todo una celebración tan importante como es el Inti Raymi. La prefectura habla en una parte de la propuesta de ordenanza, habla de que los GATS destinarán el 3% del presupuesto del GAT, ¿no es cierto?, para financiar los Raymis de la provincia. Si es que hay esa voluntad, yo diría que no sea el 3%, que sea tal vez el 15%, el 20%, pero creo que en sociedades tan diversas como la nuestra, creo que nos corresponde a todos reflexionar, ¿no es cierto?, sobre qué tipo de ordenanza quisiéramos, ¿no es cierto?, y qué son las preocupaciones mayores que tenemos, más allá de pensar solo en la parte festiva. ¿Por qué no pensar en la cantidad de población indígena que tenemos en esta provincia, por ejemplo, y por ahí buscar una relación de inversión para fortalecer no solo la celebración, sino la identidad, la interculturalidad de nuestro territorio? Señor Luis Maldonado, usted que ha escuchado estas propuestas de ordenanza, ¿cuál es su opinión al respecto? En la actualidad hay que hacer un esfuerzo importante, ¿no?, para que este tipo de iniciativas pueda generar un diálogo, digamos, bastante amplio
y que además pueda ser el espacio en el que estas reflexiones, como digo, puedan permitir que conscientemente el pueblo, ¿no? O sea, pueda orientar hacia dónde quiere ir con estas iniciativas. Históricamente, si vemos el trato que ha tenido en las legislaciones locales los temas indígenas, realmente da mucho que pensar. Por ejemplo, veamos lo que fue la ordenanza sobre la cuestión de las fiestas del Liamor. Supongo que había muy buena intención, ¿no es cierto? Pero el tratamiento que se dio llevó a que, digamos, en vez de que haya esta interrelación, más bien, digamos, se abran brechas, ¿no es cierto?, de distanciamiento racista, ¿no es cierto?, a nivel de la sociedad, al punto de llegar a ser una ordenanza para prohibir la participación de una ñusta en las elecciones de la fiesta del Liamor. Y yo creo que primero hay que definir para qué se elabora una ordenanza, ¿no? Agradecemos a los panelistas por sus valiosos comentarios. A continuación, escuchemos la opinión de la doctora Nina Pacari. Ella ha leído los borradores de ordenanza y declaratoria que se están proponiendo y nos hace sus aportes desde la constitucionalidad. Veamos. La vía de una declaratoria hay que institucionalizar, creo que están sumamente perdidos y lo que en todo caso se llegaría es a folclorizar, a mimetizar, a fraccionar, a creer que es aislado, como se da en la noción occidental, cuando en nuestra noción es de un modo más integral y que tiene que ver como parte de un proceso, donde está la fiesta no solamente de mujeres o de adultos, sino del ayllu, de la familia, y el hatun ayllu, la comunidad. Por lo tanto, tiene que ver primero con un marco conceptual de integralidad, tiene que ver con toda la expresión del sistema de economía, que en este caso estaría expresado desde la producción, y tiene que ver con toda una cuestión también política, porque los Rai Mikuna, dependiendo de los tiempos, fueron utilizados o expresados a través de ello contra la colonialidad, contra la explotación, y hay que hacer un estudio profundo sobre eso, por ejemplo. Y la declaratoria, por lo tanto, solo de los Rai Mikuna, yo creo que está siendo distorsionado desde un principio. Y más todavía, si es que de acuerdo a un borrador al cual he tenido acceso, que se está promoviendo desde el Consejo Provincial, el sujeto que ejerce el derecho es la persona. Y todas las disposiciones que se anuncian en los considerandos dicen los artículos que nada tienen que ver con los pueblos indígenas y ni le mencionan al capítulo de derechos colectivos. Entonces no es una cuestión de una persona o no es el concepto de cultura que puedo nomás acceder como tal en la noción occidental, y creo que ese punto de partida ya es erróneo, ¿no? El efecto de una institucionalización que de pronto no respetó el origen, la de los pueblos, muchas veces termina quitando a los propios pueblos lo que es su festividad. Si se quiere promover alguna política, algún proyecto, alguna ordenanza, lo primero que tiene que haber es la consulta a los propios pueblos. Y eso está ausente, primera cuestión. Segunda cuestión, tiene que haber respecto de que no sea el sujeto individual, es decir, el indígena puede optar individualmente por hacer una cuestión, cuando los Rai Mikuna son de la expresión colectiva de los propios pueblos. Por lo tanto, el sujeto que ejerce derechos son los pueblos, son las comunidades, ¿no? Tercero, me parece importante que en el carácter del Estado plurinacional, lo que se debe fortalecer es lo propio por un lado, pero también que la otra sociedad que desconoce de una u otra manera no solo pueda conocer, sino ser partícipe. Pero para eso tiene que estar en la norma muy clara de lo que se debe proyectar, y para eso es importante establecerse los diálogos con los pueblos, con las autoridades, y que las autoridades indígenas o propias tampoco se pierdan en el camino creyendo que es cuestión de una ordenanza o de una declaratoria, porque los Rai Mikuna
no tiene que ver solo con Otavalo, no tiene que ver solo con Imbabura, no tiene que ver solo con Cotacachi, tiene que ver a nivel de lo que nosotros les llamamos ahora los países andinos, el Perú, el Bolivia, Colombia. Por lo tanto, no puede pues solamente convertirse en una especie de política local o simplemente señalar que una política institucional sea los raimicunas asumido como una cuestión de apropiación por parte de una institución. Eso distorsiona, vulnera los derechos, es un mimetismo que se pretendería realizar, y yo creo que en la forma en la que al menos está al momento en la ordenanza borrador, es totalmente contrario al mandato constitucional, totalmente alejado del respeto a los pueblos y con un desconocimiento brutal, diría yo. Y ahí lo que llamaría es primero a un diálogo, a una consulta, porque caso contrario pues estaría siendo motivo de una posterior demanda de inconstitucionalidad, por ejemplo. Para procesos de interculturalidad, sin que se pierda lo propio, lo que se ha hecho en algunos casos es que las escuelas promuevan, por ejemplo, con los niños una especie de simulacro del Inti Raymi. Pero para ello debería ser no solamente la fiesta en sí, el pedacito de la fiesta, ¿no?, sino a qué nomás está vinculado, al idioma, a la cultura, a la producción, a la cosmogonía, para que no solamente vea el ámbito festivo desarticulado que finalmente no va a entender. Y lo otro, incorporar a aquello partes de la vivencia de los propios pueblos. Entonces, por ejemplo, si el profesor no conoce, si el profesor no respeta, si el profesor sobre todo es un no indígena, y salen con el simulacro del Inti Raymi, pero con estos disco móvil, están rompiendo lo que es la concepción, la cosmogonía, porque tiene que ver la participación de los músicos. No hay grupo que no tenga músico, no hay familia que no tenga músico en el mundo quichua. Por lo tanto, es una vida que es distinta a lo que tendría que ver con la incorporación en la fiesta de un disco móvil. Pero me parece que si se quiere acercar a los pueblos, lo que tiene que hacer es valorarse esos elementos e incorporarlos a lo que podría ser como parte de un proceso de interculturalidad. Bueno, la primera reacción que de hecho habrá, porque no ha habido consulta, es que la ordenanza ha violentado la Constitución, porque una norma que va a afectar o beneficiar a los pueblos tiene que ser consultada a sus actores. Por lo tanto, si no hay consulta es inconstitucional. El primer efecto jurídico sería eso. Pero el segundo efecto sería que hay todavía un sentido y un espíritu de colonialidad, de superioridad, y creer que porque son instituciones o porque son autoridades de esas instituciones pueden imponer. Porque se creen que por ser superiores a lo mejor es lo que nos están dando a los indígenas lo que debemos hacer. Y creo que ya no son tiempos coloniales y que precisamente frente a eso corresponde actuar con respeto, con responsabilidad, conociendo a profundidad los pueblos sin politiquerías de por medio. Entonces a mí me parece que la sugerencia que se puede hacer es que aunque se demoren en las ordenanzas, primero consultar, dialogar, lograr aproximaciones para ver qué mismo es lo que queremos hacer respecto de la vivencia de los pueblos indígenas para que no se limite solamente a los raimicuna, desde las políticas institucionales hacia los pueblos indígenas, tanto urbanos como no urbanos, como rurales, digámoslo así, porque en nuestra concepción no hay lo urbano y lo rural. Son territorios de pueblos indígenas y desde esa medida, ¿cuál es la concepción que tienen para impulsar, por ejemplo, políticas culturales de pueblos indígenas? Por ejemplo, promover a los pintores indígenas, a los artistas indígenas, promover procesos de investigación con las propias comunidades o profesionales indígenas que están con las comunidades o que también, estando en lo urbano, por así decir, están vinculados con raíces y con conocimientos por los pueblos indígenas. Hay mucho por hacer y los presupuestos que tengan que orientarse en esa dinámica permanente, no en una dinámica por unos 3 días, no en una dinámica por 4 días. Me parece que ahí hay una visión reduccionista de lo que es la vivencia de los pueblos, de lo que son las fiestas, de lo que son, digamos en este caso, todo el proceso social, cultural, organizativo,
histórico de los propios pueblos, y sería para evitar los conflictos, pues primero el diálogo. Cultivos tradicionales en la provincia de Imbabura. El camote. La jícama. La amaranto. La oca. La chaucha. La mashua. Estamos olvidando de cultivar y dejando de consumir. Cantando bajo un mismo sol, música y danza de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Producción musical con diversidad cultural, talento, innovación y calidad. Escuela Rapiva, puño arriba desde el 2003, no. Para músico nadie te enseñó. Si te entregué todo mi amor, con todito el corazón. El amor nos envolvió, sin darnos cuenta nos atrapó. Kamandaya mi kaita kiguta shinarkani. Ritmo y vitalidad de nuestra música tradicional. Pataco, mesa, cachi, sal, guisha, cuchara, alcu, perro, iyak, cero, inti, sol, antanga, avión. Mishkishimi, una manera fácil y práctica de aprender el quichua. Números, colores, verbos, adjetivos y mucho más. Desde el nivel inicial hasta el más avanzado. Mishkishimi. Nos preocupamos por rescatar y mantener nuestro idioma ancestral. Soy también con la capa con el quito más posibilidad de chachuca. Hacemos los sabores de exacta con tomate chachucón, papu chocón, recorriendo. Embajada me Cuscane, nunca Casemirta Randio en Ispa. Chaypi mi Casemirta acá, colombiano con manjares para ricón. Nunca ya tape casata rascaimán en Colombia. Nacha ringi mani. La gente otavaleña dedicaron a viajar más y más y más. Ya en año 90 ya Otavalo ya mayor parte estábamos casi en todo el mundo. Nos arriesgamos todos mismos y salimos como pudimos. Nosotros viajamos todos los años. Empezamos, digamos, a partir de mayo, junio y regresamos en diciembre. Esa era la típica temporada de viajar. Alici chukapangichi mashikuna, shinami kikingunawan paktalla, kushilla kaypi tananahushka kapanchik.
Ishkay waranga sukta watamanda kikinkunawan pakta llankashpa shamupanchik. Ñukanchimi kanchik apak tandanajushka mashikuna, bajo un mismo sol rikuchita apamunchi kikinkunaman riqsichinkaman. Más de 230 capítulos. 9 temporadas al aire. Un solo objetivo: la conservación de nuestra tradición cultural. Bajo un mismo sol rikuchika, Ecuador mama llaktapa, runapa imashina kawsaykunatami rikuchi. Ñukanchika purinchik kay esmeraldas sucumbiyus karchi imbabura kichikunapi. Los insectos, entre ellos los cachos, son tanto o más. De ahí se consigue una funda plástica porque ahora ya no se hace aquí. El año siguiente y durante 12 años. Una tradición que se seguirá transmitiendo de generación en generación. Conlleva a una historia y una identidad. El punto de llegada para el día de mañana. Este baile tradicional como el matrimonio. Chonta. Palmito que como Don Algodón, también con su música. Esperemos un ratito para luego bajar a mi casa. Un espacio para aprender es el logro que uno se consigue al culminar. Tukuygumi runakunapak yachaykunata, yuyaykunata, kawsaykunata riksina kanchik. Shina riksishpallami imatapash yachashu. Taytakuna mamakuna kaymi kan bajo un mismo sol. Fortaleciendo la identidad cultural y aportando a la construcción de la interculturalidad. Con estos comentarios de nuestros panelistas hemos podido ver que estamos hablando de los raimis como patrimonios intangibles de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, sobre todo de Imbabura, ¿no? Con lo que nos decía Juan Carlos, este tema debería enfocarse más bien a un tema educativo. Las ordenanzas deberían proponer que tanto los pobladores locales como los pobladores de la provincia conozcan más sobre los verdaderos significados de las fiestas y de todos los elementos que la componen. También nos mencionaba el señor Kimbo que estas propuestas son apenas unos borradores, los cuales deberían ser debatidos y consultados con los diferentes actores sociales. Y lo que nos mencionaba el señor Maldonado es que se deberían elaborar mecanismos concretos para apoyar este evento cultural, ¿no? Sin que esto desvirtúe el verdadero significado de la fiesta, que tiene un significado de reciprocidad y redistribución comunitaria. Vamos a presentarles a continuación fragmentos de la fiesta del Inti Raymi, que bajo un mismo sol ha recogido durante varios años en diferentes lugares de la provincia. Una serie de fragmentos que nos da ejemplo de cómo está cambiando la forma de festejar el Inti Raymi. Veamos. Wawakunapak Puncha es el día en que los niños del cantón Cotacachi se toman la plaza de la ciudad. Tomarse la plaza significa hacer presencia en el espacio donde están representados los símbolos del poder. Tushukuna o bailadores hacen grupos para salir a recorrer la comunidad. Cuando estaban con los compañeros maestros mestizos, como que desconocía nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Bailando, corriendo, saltando y con mucha energía van desde los más grandes hasta los más pequeños. Los grupos de bailadores van llegando a la plaza. El parque de Cotacachi se llena de gente, silbidos, zapateos y juego de los niños. Extraño cuadro el que vemos aquí. ¿Por qué los niños de este grupo no bailan? Oh,
Los maestros de esta escuela no entendieron que el Inti Raymi no se baila con disco móvil. El Inti Raymi no es una comparsa. Acabamos de ver escenas del especial Inti Raymi 2014 desde los 4 pueblos originarios de la provincia de Imbabura, que fue realizado por Bajo un Mismo Sol, y estamos en el desarrollo del segundo panel Inti Raymi 2015. En este panel nos encontramos con el señor José Manuel Quimbo, Luis Maldonado y Juan Carlos Leno. En esta ocasión hemos invitado también al director de turismo del gobierno provincial de Imbabura, al presidente de la Comisión de Cultura del GAT municipal de Otavalo, pero no nos han acompañado, aunque hemos hecho todas las invitaciones pertinentes. Del video que hemos visto, Juan Carlos, ¿qué elementos se están cambiando, se están modificando en las fiestas del Inti Raymi, de lo que has podido ver en este último tiempo? Bueno, yo creo que la comunidad ha tomado varias iniciativas. Entonces hay cosas que son aceptadas, ¿no es cierto? Y otras cosas que son rechazadas por la comunidad, cosa de que vamos aprendiendo permanentemente. Ahora mismo están haciendo un festival del rondín, ¿no? Que me parecería, por ejemplo, que quizá no tiene que ver realmente con el hecho de invitar a la gente a que baile, ¿no es cierto?, ya en un sitio específico, pero está motivando, ¿no es cierto?, en los jóvenes la recreación de canciones inéditas, ¿no? Hay una generación de jóvenes y unos jóvenes que están ahora entre los 20 y 30 años, ¿no? Que es una nueva generación que está regresando a ver a sus raíces, regresando a ver en su comunidad, y ellos por su cuenta han promovido una serie de talleres de bandolín, de guitarra, de armónica, de flautas, para preparar a la gente a participar en el Inti Raymi. En mi oficina, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, he tenido la visita de algunos compañeros de las comunidades que nos han solicitado el apoyo para amplificaciones, para afiches, para volantes, ¿no? Para elección para hasta incluso a veces hasta casi pidiendo un DJ para la comunidad. Creo que incluso ahí nosotros como instituciones tenemos el gran deber, ¿no?, de ir eliminando esas visiones folclóricas de nuestras celebraciones e irlos fortaleciendo en su real dimensión de vida. Señor Maldonado, si tomáramos en cuenta los derechos colectivos y culturales, ¿de qué manera se debería tratar el Inti Raymi y otras celebraciones ancestrales para emitir ordenanzas o declaratorias de los gobiernos locales? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es tener una altísima noción de respeto, ¿no?, a las culturas diversas que tenemos en nuestro país. Pero de lo que me parece a mí que hay que subrayar es que en esto, digamos, por el protagonismo de nuestros propios pueblos, se ha logrado que haya una amplia difusión frente a las acciones concretas, es que también generan, diríamos, los problemas, un proceso también de reflexión. Y a mí me alegra mucho estar en este foro y que esto lo puedan también ver los televidentes, en el sentido de que, digamos, estamos viviendo ahora relaciones todavía conflictivas de interculturalización, pero esto tiene que irse resolviendo en la medida en que abramos espacios de reflexión. El Inti Raymi es una fiesta comunitaria por excelencia, familiar, donde se practica la reciprocidad. Yo creo que lo que queda en realidad de nuestras tradiciones antiguas es el Inti Raymi, por eso creo que hay que tener una preocupación, ¿no es cierto?, profunda sobre esto. Entonces, hay que ir también observando esos aspectos y siendo muy cuidadosos en las recomendaciones, ¿no es cierto?, que deberíamos hacer para el fortalecimiento, la difusión y obviamente la preservación, ¿no es cierto?, de nuestras festividades solemnes. Como hemos podido ver en estas intervenciones de nuestros panelistas,
vamos viendo que la fiesta del Inti Raymi se ha ido modificando, ha ido tomando ciertos elementos que le permiten nutrirse, pero ha habido otros elementos que necesitan ser debatidos. Incluso la misma propuesta de ordenanzas a nivel provincial y nivel municipal de Otavalo ha permitido crear diferentes posturas, ¿no? Crear diferentes perspectivas acerca de lo que está sucediendo, y esto ha permitido sobre todo crear crítica acerca de lo que estamos haciendo nosotros, incluso como pueblo, como pueblos y nacionalidades frente al Inti Raymi. Uno de los elementos importantes que hemos recogido a través de estas discusiones es que debemos reflexionar acerca de lo que estamos haciendo en el Inti Raymi y proponer propuestas desde los mismos pueblos, lo cual podría mejorar, podría recuperar, revalorizar, fortalecer estas prácticas que se han ido manteniendo durante muchos años. Así estamos terminando la segunda y última parte del panel Inti Raymi 2015, Reflexiones para fortalecer nuestra fiesta ancestral. Nos despedimos de todos ustedes y agradecemos especialmente a nuestros invitados. También queremos agradecer a Café Sisa por facilitarnos estas instalaciones para la realización del panel sobre el Inti Raymi. Terminamos así también la 9ª temporada de Bajo un mismo sol. Desde la próxima semana ustedes estarán viendo reprises de esta temporada. Nos volveremos a ver muy pronto. Gracias. Uyayaija, Pachaputi, Uyayaija, 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 Chixisa, Uyayaija, Mishkisa, Uyayaija, Intiyaya, Uncha.